Hola, bienvenidos a otra edición de Al Banquillo con Martillo. Y hoy tenemos a un invitado diferente. Nos vamos a salir un poco de la política. Una persona muy querida y muy reconocida y muy negada también en Cali, porque no todos los pacientes no reconocen que son pacientes del doctor Carlos Climent. Yo creo que no me equivoco al decir que es el decano de los psiquiatras de Cali. Doctor Climent, bienvenido al Banquillo con Martillo. Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí contigo. No soy el decano, soy el más viejo. ¿Cuál es la diferencia? El más viejo de la tribu. Todavía ejerciendo, a pesar de mi avanzada edad. Pero contento. Una preguntita así como informal. Cuando usted se encuentra con un paciente así en la calle o en un evento, la persona se pone nerviosa, lo saluda tranquila, o hay unos que se hacen como... Pues hay de todo. Hay quien me saluda efusivamente y no le importa que digan ese está viendo al doctor Climent, pero hay un porcentaje importante que simplemente me sacan el cuerpo, se pasan al otro andén. Para que no van a decir... Para que no van a decir, este está yendo donde el doctor Climent. No, yo no solo reconozco que he sido paciente del doctor Climent, sino que siempre le he recomendado que en su currículum no me vaya a poner como recomendación o como caso exitoso, porque puede poner en duda su eficiencia como médico. Bueno, doctor Climent, ese apellido Climent, ¿de dónde es? ¿Usted de dónde viene? Mis padres eran españoles. Mi padre era catalán, realmente nació en Valencia y a los 5 años se mudó a Barcelona y allí vivió hasta cuando se empezó a dedicar a la cuestión editorial, a la edición de libros y a la distribución de ediciones, tanto en Barcelona como en Madrid. Entonces mi padre, el Climent, es catalán, mi madre era andaluza, López, y se casaron cuando estaba a punto de comenzar la guerra española, la guerra civil española, y salieron de España. 21, yo soy experto en eso. 21 de julio de 1936 fue el alzamiento. Okay. De julio, sí. Ok, bueno, entonces ellos salieron de España, se fueron a Bélgica. En Bruselas nació mi hermana mayor, María del Mar, y después mi padre sintió que Europa no era el sitio como para él, por alguna razón. Probablemente tenía que ver con lo que él sentía que se avecinaba en Europa, y una ayuda de la World Resister de Londres lo llevó a Cuba. En Cuba estuvo 6 meses y de Cuba pasó a Panamá, y en Panamá alguien le dijo, probablemente en el consulado, que había un país que era Colombia, y había una ciudad que tenía una gran universidad que no tenía librería, Popayán. ¿Su papá ya había tenido librería en Barcelona? Mi padre había tenido una unión distribuidora de ediciones en Barcelona y en Madrid, donde distribuían ediciones. Mi padre publicó un libro sobre educación sexual en el año 33 o 34, y yo creo que eso le costó la salida de España, entre otras cosas porque él no tenía razones de orden político, porque pues no era de la falange, pero tampoco era activista político de ningún grupo. No, pero para ese conservadurismo que tomó España, sí, escribir un libro sobre educación sexual era peor que escribir un libro sobre Marx. Sí. Nunca supimos exactamente cuáles eran las razones por las cuales a mi padre pues no simpatizaban los del gobierno entrante con él, pero probablemente una de las razones fue esta cosa liberal de mi padre, y ciertamente el texto de educación sexual probablemente pesó. Bueno, su papá aterrizó en Popayán.
En Mi Popayán padre City. aterrizó en Popayán En Popayork. en Popayork en el año 38, creo, y muy rápidamente él montó su librería Clement, Instituto del Libro en Popayán. Qué belleza de nombre, ¿no? Instituto del Libro. El Instituto del Libro, donde estuvo hasta que el terremoto le tumbó la librería en el año 83. Ujú. Pero en el año 50 mi padre se trasladó a Cali, más pensando que yo era el varón de la familia, 3 hermanas y yo. Mi padre, ¿Pero usted dónde nació? ¿En Popayán? yo o nací en Popayán. Ajá. Patojo. Yo soy patojo, claro, mucho honor. Entonces, más porque mi padre no le veía futuro a su hijo, porque la mayoría de mis compañeros y amigos de cuadra y vecinos, no voy a decir los nombres porque están todos vivos y de pronto me oyen, eran aficionados al alcohol y mi papá le tuvo fobia al alcohol No toda me la diga. vida. Curioso, Entonces, porque a los españoles les gusta. sí, no, pues un vinito sí se tomaba, pero esto de Popayán era una cosa seria. El alcoholismo en Popayán, por lo menos en esa época. Me imagino que ahora no está mucho mejor. En todo caso, él se vino a Cali en el 50 y aquí montó su librería y mantuvo la librería Instituto del Libro con un socio en Popayán hasta cuando el terremoto decidió que era el final de la librería en Popayán. Aquí en Cali montó el Instituto del Libro en la carrera 14, por ahí. Carrera cuarta, calle 14. Sí, casi al frente donde quedaba la 14. Exacto, era frente a la 14. Sí, sí, sí. Luego yo me acuerdo de esa librería. Sí, claro, mucha gente se acuerda de ella y mi padre era un librero de verdad, de esos comprometidos. Era la época en la que un cliente llegaba y decía, necesito un libro de determinado tema, y mi padre le tomaba el pedido, le pedía un depósito, claro, y lo pedía a España o a donde fuera. El libro llegaba en barco 3 o 4 meses después y ahí estaba el libro. O sea que él prestaba un servicio y mi padre estuvo muy convencido de que la librería era una profesión de verdad. ¿Usted qué le heredó a su padre? No, obviamente no material, sino de su carácter, de su forma de ser. Pues yo creo que, y esta es una cosa interesante, porque cuando yo me gradué de medicina, era interno, había una pugna entre el doctor Vicente Rojo, que era el jefe de cirugía en ese momento, compañero de Jorge Araujo Grau, mi maestro de medicina interna. Mi tío Jorge. Su tío Jorge, porque yo hiciera cirugía, pero pues, y eso lo conté el jueves pasado en esa reunión que tuvimos de la Fundación Alzheimer. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le jaló la cirugía? Porque yo me desmayo cuando me sacan sangre. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender hacer cirugía? Es más, cuando me tocó asistir a la primera autopsia en el hospital universitario, casi se muere. No, me sacaron en camilla. Apenas empezaron a cerrarle el esternón al cadáver. Al cadáver. Yo no me acuerdo de nada. O sea que decidí que yo no hacía eso. Y Carlos León, que era mi maestro en ese también entonces, lo conocí. ¿Pastuso o ecuatoriano? No, ecuatoriano, de Guaranda, Ecuador. Él fue el que me indujo y realmente fue el que realmente me motivó. Aun cuando yo tenía intereses en el tema de la psiquiatría desde muy joven. Yo tenía una curiosidad por la cosa psicológica. Si yo volviera a vivir mi vida de nuevo, seguramente volvería a hacer psiquiatría. Ok, bueno, comencemos a hablar un poco sobre su especialidad, doctor Climent, que es lo que le interesa mucho a la gente. ¿Todo el que va donde el psiquiatra está loco, doctor Climent? No, de hecho, la inmensa mayoría de los que van a consulta no califican como tal. La inmensa mayoría de la gente que va a consulta, pues excepto hoy los que van a los hospitales psiquiátricos porque tienen trastornos mucho más severos, que son un porcentaje muy pequeño de la población que consulta al psiquiatra, son personas normales con problemas normales, con problemas
habituales de la vida cotidiana. La pita se le enreda a la gente y de tiempo en tiempo necesitan sentarse con alguien que le organice la ensalada mental y los ayuden a seguir el camino. Entonces, yo diría, la inmensa mayoría de las personas que van a consulta con un psiquiatra, al menos esa es mi experiencia, son personas normales que tienen dificultades. Pero existe esa situación dramática de rechazo a la psiquiatría y a los psicofármacos, que consideran que cualquiera que va al psiquiatra está loco, que cualquiera que toma antidepresivos está loco, y eso es un error que no hemos podido corregir del todo. La gente sigue pensando eso. El libro que usted tiene ahí en la mano, que ahora hablamos del libro, que lanzamos en la Feria del Libro el mes pasado en Bogotá. Éxito en ventas, ¿no? Éxito en ventas. Es su tercer libro. Me dicen que es el segundo o tercer libro en ventas de la feria. Pero eso es el tercer libro que usted hace. Cuarto. El cuarto. Cuarto que hago para la gente del común. Antes de eso yo escribí muchas cosas en la universidad para mis colegas. Para un grupo muy reducido de colegas que miraba el libro, lo archivaba y ahí se quedaba. Entonces yo cuando me jubilé decidí que yo iba a empezar a escribir para la gente. Y ahí le puedo contar. y desde entonces está escribiendo en El País. Eso, El País fue el que me dio a mí realmente el inicio en el contacto con la gente. Yo cuando me jubilé no estaba muy seguro qué iba a hacer con mi mañana, que me había quedado libre. Yo le digo a todo el mundo que tiene que prepararse para la jubilación, y yo no me había preparado. Yo me jubilé de la universidad cuando cumplí la edad y el tiempo, pero yo no tenía muy claro qué iba a hacer. Entonces me compré un computador y empecé a escribir así con 2 dedos, porque yo antes no escribía, nunca escribí. Tenía un dictáfono y varias secretarias que copiaban y escribí muchas cosas. Pero para la gente, yo empecé a escribir cuando empecé a escribir en El País, hace 23 años. ¿Y cómo llegó usted al país? Llegué al país. Yo creo que Aura Lucía Mera debió haber tenido algo... Aura Lucía Mera tuvo una influencia importante, porque me dijo que yo debería escribir. Ella me conocía y decía, ¿usted por qué no escribe? Yo no estaba muy seguro. Lalo Fernández de Soto estaba director en ese momento, y entonces fui donde Lalo, porque pues me habían hecho una cita con él, creo que fue Aura Lucía, y rápidamente entré yo como columnista y estoy escribiendo todas las semanas desde hace 22 o 23 años. ¿Ha hecho el cálculo de la cantidad de columnas? Pues hay que multiplicar. Pues son 52 o 50 columnas. ¿Más de 1000 columnas? Sí, más de 1000 columnas he escrito. Y las columnas me fueron poniendo en contacto con la gente, porque lo más interesante de escribir para la gente es que yo no sabía lo que la gente pensaba de lo que yo escribía. Entonces yo me iba de la 14 de la avenida Sexta a comprar los tomates, y estaba ahí comprando mi mercado. Se me acercaba una señora y me decía, oiga, ¿usted no es el que escribe en El País? Y yo, sí, señora. Entonces ella me contaba lo que había interpretado de la columna que yo había escrito, y yo decía, pero yo no dije eso. Yo nunca pensé que yo podía haber dicho eso, pero la gente... Entonces aprendí... Eso es como las novelas, la gente le pone su propia vivencias. No, exacto. Entonces yo entendí que yo tenía que ser mucho más claro, mucho más un solo tema a la vez. Eso es como una clase de golf. Corrija una sola cosa a la vez. Una sola cosa a la vez, pero no hablemos de golf porque me deprimo. Bueno, entonces... ¿Tiene buen swing usted o yo? Sí, pero nada. En todo caso, así fue como yo empecé a escribir, y para mí ha sido una actividad muy grata, porque yo soy muy madrugador, y cada vez soy más madrugador en la medida en que me hago más viejo. Entonces, esa es la hora en que yo escribo.
Y para mí es como la relajación, como mi meditación. ¿Y cuánto se demora escribiendo una columna más o menos? Pues varía mucho. Antes, la primera columna que escribí, así como te dije, aprendiendo a escribir en un computador recién, no, mucho más, un mes escribiendo una columna de 3.000 caracteres. Ahora hago una primera, un primer dictado de mi columna en mi celular, la paso al computador, la edito y estoy editándola. La guardo, la dejo que madure 2 o 3 días. Esa es muy buena idea. ¿Sabe quién me enseñó eso a mí? Rodrigo Llorea. Rodrigo Llorea ¿sí? siempre me decía, escribe una columna y déjela como el arrocito en bajo. Sí. Un día o 2 días y después vuelva y vea y se dará cuenta de todas las cosas que escribió mal. Sí, bueno, entonces eso es lo que estoy haciendo ahora. No sé cuánto tiempo me tome, no me he calculado el tiempo. Pero obviamente es mucho más fácil para mí hoy día escribir una columna. Doctor Climent, ¿cuál es la diferencia entre estar bajoneado, como dice popularmente, estar down, como dicen los gringos, y estar deprimido? Bajoneado, todos estamos bajoneados en algún momento de la vida. O sea que eso no es depresión. Para estar deprimido usted tiene que llenar una serie de requisitos. Están en ese libro, escritos en la 3ª página. Aquí está. Bueno, pues esto se llama cuestionario para detectar la depresión. El cuestionario para detectar la depresión tiene como 29 ítems y si la persona tiene 10 ítems o más, tiene que empezar a pensar que está deprimida. Y los ítems tienen que ver con el decaimiento, con la lentitud en los movimientos, tristeza, sentimientos de culpa, desesperanza, pérdida de interés y placer en las cosas, etc. Es una forma muy sencilla de hacer un primer sedazo, un primer filtro para determinar si uno está o no deprimido. Pero siendo muy pragmáticos, muy simplistas, ¿cuándo una persona que se siente así debe buscar ayuda, doctor Climent? ¿En qué momento? Cuando lleva tiempo tratando de superarlo por todos los medios que la persona se haya imaginado y no ha mejorado. Cuando empieza a interferir con el disfrute de su vida. Cuando empieza a impedirle trabajar de la forma como trabajaba. Cuando no está durmiendo, cuando los miedos lo acorralan y considera que esto ya es demasiado, cuando hay un sufrimiento muy grande. Eso, el paciente, desafortunadamente, lo que ocurre con el paciente deprimido es que niega su enfermedad. Esto que yo tengo es porque no me salió bien ese negocio. Esto que tengo es porque tuve un problema con mi pareja. No, hay un problema de fondo que es la verdadera causa de esto, que es la depresión, y el paciente generalmente al comienzo niega esto, hasta cuando ya es imposible negarlo. ¿Uno nace con una predisposición a tener una personalidad deprimida o eso se va formando durante la vida? No, hay 2 tipos de depresión, para hablar en términos así muy groseros, grandes. La depresión endógena, que es la que no tiene una causa externa, y la depresión exógena, que es la que tiene causas externas. Sí, se le murió a uno el papá. Se le murió, le robaron la bicicleta, tuvo una quiebra, lo dejó la novia, etcétera. Esas son causas externas. Eso corresponde a una depresión exógena. Pero las depresiones endógenas no tienen una causa, no tienen una causa conocida. Le caen como un rayo a la persona y eso... O sea, personas que están bien, que tienen salud, que tienen recursos económicos, que son exitosas, ¿pueden deprimirse? Pueden deprimirse, claro que sí, y eso probablemente tiene un elemento genético. La enfermedad bipolar, que es
la que tiene periodos de aceleramiento y periodos de depresión o decaimiento, muy probablemente tiene elementos genéticos hereditarios. Y esto, de todas maneras, el tratamiento es parecido para una enfermedad y para otra. Para la enfermedad bipolar hay aspectos muy concretos que deben tenerse en cuenta. Bueno, doctor Climent, Devuelvo su libro. Gracias, sí, porque está autografiado y todo. Una situación que se asocia mucho con la depresión es el suicidio. Usted tiene un capítulo muy interesante sobre el suicidio en este libro, que entre otras cosas le recomiendo el libro, no valga la propaganda. Aunque no lo necesita porque está agotado. Existe la percepción, doctor Climent, que todas las personas que cometen este acto del suicidio, de una manera u otra, avisan, dan señales que muchas veces la gente no capta. ¿Eso es así? ¿O puede haber gente que se suicide y no de esas señales? No, hay de todo. La mayoría de los pacientes que se suicidan han dejado alguna información, probablemente muy sutil, y que la gente que lo sobrevive dicen después, claro, yo sí notaba que algo raro le pasaba, pero yo no hice nada, viene la culpa. O sea que hay un porcentaje, diría yo, pequeño de pacientes que se suicidan sin que haya ninguna posibilidad de anticipar el hecho de suicidio. Cuando una persona dice que se quiere suicidar, ¿hay que pagarle bola o uno puede detectar, no, este está como con ganas de chicanear o me quiere chantajear? Yo siempre le presto atención a eso. De hecho, con todos los pacientes yo pregunto si hay ideas suicidas. ¿Qué es una idea suicida, por ejemplo? Pues yo he estado pensando en la muerte y he estado pensando en que yo quisiera salir de esta situación de angustia y de desánimo tan brutal que tengo, y yo creo que la solución puede ser que yo me muera. Entonces empiezan a pensar en la forma como podrían tirarse del 10º piso, tirársela a un camión, tomarse unas pastillas, tomarse un raticida. Esas son ideas suicidas. La gente que dice que está pensando en suicidarse, hay que tomársela en serio. No hay cosa más terrible que un suicidio. Es decir, para la familia y por supuesto para el médico que tiene que enfrentarse a esa tragedia. Entonces, prestarle atención es importantísimo. Existe una cosa que se llama el sigilo profesional, sobre todo en el tema de la psiquiatría, pero cuando una persona da signos de que quiere suicidarse, ¿el médico le debe avisar a la familia? La reserva profesional no se puede aplicar en este caso. Si a mí alguien viene y me dice que se va a suicidar, yo le digo, yo no voy a guardar ese secreto. Yo no voy a cargar con este muerto. Yo tengo que avisarle a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, a sus hijos, porque yo necesito poder hacer algo efectivo. Usted está muy mal, usted tiene que hospitalizarse, usted es un alto riesgo suicida, y el paciente puede decirme que no está de acuerdo, pero yo le voy a decir, en esto yo no puedo guardarle el secreto profesional. Yo tengo que acudir a alguien para que me ayude a mí a ayudarle a usted. Porque si yo lo dejo a usted salir de aquí y usted se tira al 10º piso, entonces yo soy responsable. Claro. Estuvo en el doctor Climent y se suicidó. Doctor Climent, otro aspecto en el cual pues, usted ha trabajado mucho y ha sido muy exitoso es el tema de la relación de pareja, de los problemas de las parejas. Todas las parejas que están en crisis pueden solucionar la crisis o es mejor en algún momento decirle, mire, esto no tiene sentido. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo detecta un especialista como usted que una pareja no tiene futuro o que sí tiene futuro? Pues es que hay de todo. Hay parejas que no tienen futuro.
Y lo mejor sería que se separaran. Pero el primer intento que tiene que hacer el profesional es ver la manera de ayudar a esta persona, de ayudar a estas personas. Que no necesariamente es de que sigan como pareja. Ayudarlos no implica que sigan como pareja. No, o ayudarlos a que sigan como pareja si es que tiene futuro. Es decir, si hay un compromiso verdadero, si hay amor de verdad, si realmente hay el deseo de continuar, si se ama a la otra persona, las posibilidades de que puedan superar la crisis, cualquiera que sea, las posibilidades son muy grandes. Entonces, el primer esfuerzo que tiene que hacer un terapista es constructivo, positivo. Vamos a ver si realmente ustedes pueden contribuir a la solución del problema. Entonces, se habla con las dos personas en grupo, después se habla con una persona individualmente y después con la otra, se reúnen después nuevamente en grupo y se llega a la conclusión de si realmente eso tiene arreglo, si tiene o no futuro. Una pareja que pase por un caso de infidelidad de uno de los miembros, ¿puede superar eso o eso es insuperable? No, eso lo puede superar. Humanos somos y los errores se cometen, y cuando hay lealtad y hay apertura y la persona confiesa lo que ocurrió, es posible recuperar la confianza. Lo más terrible es la pérdida de la confianza. Después de un acto de infidelidad, la pérdida de la confianza del cónyuge herido va a determinar mucho si eso tiene posibilidades de recuperarse o no. Y en los casos en los que eso se puede recuperar es porque ha habido una total transparencia y una total apertura, y las dos personas están dispuestas a rehacer el camino. Hablemos, doctor Climent, un poco de un tema que usted tocó en su más reciente columna, que es el tema del edadismo. Explíquele a los seguidores de este programa y al banquillo con martillo, ¿qué es el edadismo? El edadismo es la discriminación por razón de la edad. De hecho, el edadismo no solamente aplica a las personas de edad, aplica a las personas de todas las edades, porque hay discriminación contra los niños, adolescentes, contra los jóvenes, contra la persona que a los 40 años pierde su trabajo y va a buscar trabajo y a los 40 años no lo reciben en ninguna parte porque está muy viejo. Pero especialmente el edadismo se refiere a la discriminación contra las personas de edad. Los viejos ya son inservibles, son una carga, hay que archivarlos, y resulta que el mundo está lleno de ejemplos cada vez más numerosos de gente extraordinaria que tiene 90 y 100 años. Henry Kissinger tiene 100 años y escribe todos los días. ¿Cómo le parece? El otro día lo vi hablando en una entrevista y es increíble. 100 años acaba de cumplir. 100 años. Maruja Vieira, en Bocas, en marzo de este año le hicieron una entrevista maravillosa donde ella dice: a los 100 años estamos descaradamente vivos. Estamos descaradamente. Descaradamente vivos. Entonces, eso está cambiando, por fortuna. Los últimos 10 premios Nobel de química, física y medicina son personas mayores de 87 años. Warren Buffett tiene 93 años y es el referente económico más importante del occidente. Todos los días lo menciona el New York Times. Pues hay dos casos contemporáneos que reflejan eso que usted está diciendo, que son clarísimos, que son Winston Churchill, que cuando llegó a salvar los muebles en la Segunda Guerra Mundial tenía alrededor de 70 años y se murió a los 94 activo. Y después Konrad Adenauer, el tipo que dirigió la reconstrucción de Alemania, tenía más de 70 años cuando llegó a ese puesto. Y pues el mismo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, señor. 80 años. Sí, entonces ese edadismo ha marginado a una población de
de una importancia enorme, con una capacidad de contribuir a la sociedad enorme, precisamente porque la gente tiene esa visión reduccionista sobre los ancianos. Usted dice en el artículo una cosa muy interesante, que con el edadismo pasa lo mismo que con la homofobia, que las personas que más miedo le tienen a la vejez y que más miedo le tienen o que más inseguros son sobre su sexualidad, son las que más tienden a estigmatizar a estos grupos. Así es, así es. O sea, que el que le tiene miedo a envejecer, sí, le tira a los viejos. Sí, claro. Y el que tiene una homosexualidad latente, le tira a los homosexuales. Es el más homofóbico de todos. Muy bien. Doctor Climent, usted aquí en su libro hace una... Pero antes de hablar del libro, quería hacerle otra pregunta. Y que estábamos hablando ahora off the record sobre el tema de la jubilación. Sí. Y usted decía que usted había llegado a la edad de pensionarse y que lo había cogido eso como fuera de base. Una persona que 62 años se pensiona, puede irse tranquilamente a su casa, a cuidar el jardín, a descansar porque ya ha trabajado mucho. Bueno, la recomendación es clarísima a este respecto. Nadie debe jubilarse. Uno no se debe jubilar jamás. Del todo. Usted puede dejar las actividades aburridas que está haciendo administrativas, pero pasar a hacer algo y ocuparse. La persona que se desocupa, esa persona que está toda la vida esperando jubilarse, que está como el penado de la celda 14, marcando los días que le faltan para jubilarse. Al fin me jubilé, qué delicia, ahora sí voy a disfrutar de la vida. Ese hombre se viene en pique. Entonces, uno no debe jubilarse del todo nunca. Cuando yo me jubilé de la Universidad del Valle, después de 27 años de ser profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, yo me quedé sin nada que hacer por las mañanas, porque por las mañanas yo estaba siempre dedicado a las actividades administrativas y académicas. Por la tarde veía a mis pacientes y los seguía viendo. Entonces, ¿qué decidí hacer? Además de comprarme ese computador que le conté ahora, sí. Yo subí 3 veces a la semana a las 3 cruces. ¿Ah, sí? Por la mañana. Entonces ya tenía media mañana ocupada. Entre que iba y volvía, tenía media mañana ocupada. Y luego uno se va llenando, pero es importantísimo ocuparse. ¿Qué pasa si uno no está ocupado? Si usted no está ocupado, usted empieza a sentir que no tiene mayor sentido su vida. Usted se pone a mirar para el techo. Ayer tuve un paciente que me dijo, imagínese, a mí me gusta el fútbol. Y entonces yo estoy jubilado porque me operaron de la próstata hace 6 meses y me dio una depresión terrible y yo no volví a la oficina. Y entonces yo ahora veo fútbol, pero pues yo estoy deprimiéndome. Uno no puede salir a ver fútbol por mucho que le guste el fútbol. Uno tiene que hacer otras cosas. Entonces usted tiene que tener imaginación para llenar los espacios con cosas significativas, cosas que realmente y lo recomendable es que ir preparándose unos 5 años antes de que llegue la fecha para saber lo que hay que hacer. Claro, porque usted tiene que tener un programa, un plan B. Usted se jubila y usted tiene que tener un plan B y tiene que ya tenerlo preparadito. Bueno, ahora sí quiero que hagamos, doctor Climent, un poquito un ejercicio, no sé si usted le quiera jalar a esto. Quiero que analicemos un poco algunas personalidades de la vida nacional. Uy, mire, yo le voy a decir una cosa antes de que empiece. Por salud mental y física, yo he sido objeto de la recomendación de mis hijos especialmente, de que no me meta en política. Cada vez que yo me he metido en política, en esas 1000 columnas que he escrito en el periódico El País en los últimos 23 años, me ha ido mal. Yo sé que a usted le encanta escribir de política y que a usted lo lee mucha gente y lo critica la mitad y la otra mitad lo adora. Sí. Entonces, pero yo de política y de personajes de la política nacional, yo no voy a decir nada.
No, yo no Nada. le podría preguntar sobre Petro, por ejemplo. ¿Cómo lo analizaría usted psicológicamente a Petro? No, Dios me libre, Dios me libre. Pero bueno, entonces yo le volteo la pregunta. Para uno querer tener un puesto de esos de mando, presidente, alcalde, tiene que tener un ego demasiado grande, porque todo el mundo dice que no, yo quiero servir, pero los que se meten a eso tienen un ego, son un poco narcisistas, como lo que usted menciona aquí en el libro. Seguramente, pues obvio que, bueno, el narcisismo no es necesariamente malo, todos tenemos elementos narcisistas en nuestra personalidad, pero cuando esto se vuelve patológico, entonces es algo que realmente es indeseable. Y me imagino yo, no solamente me imagino, es un hecho, que la gente que está en el poder y que busca el poder tiene elementos narcisistas. El problema de eso es que son demasiado desproporcionados y además se asocian con el primo hermano del narcisismo, que es la sociopatía. ¿Cuál es la diferencia entre un narcisista y un sociópata? Bueno, Las diferencias y las similitudes. sí, el narcisista es el que cree que él es lo más importante. El sociópata es el que manipula como medio de supervivencia para su propio beneficio. Ninguno de los dos siente afecto por nadie, no quiere ni a su mamá. Esa es la realidad. Pero entonces, gracias a esos mecanismos y a esas estrategias, sobreviven y usted los ve cómo se reciclan dentro del poder en diferentes posiciones. ¿Y Petro es más narcisista o No más? le voy a decir nada al respecto. Pregúnteme por Churchill si quiere. Sir Winston Churchill. ¿Hitler era más narcisista o más sociópata? Yo creo que ese era un criminal, que es distinto, porque usted puede ser sociópata, pero no estar inscrito dentro del Código Penal. Cuando usted está inscrito dentro del Código Penal, usted es un criminal. Entonces, no hay un caso puro, de diagnóstico puro de narcisismo y de sociopatía. Pero la realidad es que los narcisistas en la vida cotidiana hacen muchísimo daño y hay muchas personas que sufren el impacto de la convivencia con un narcisista. El libro La locura lúcida, es el segundo libro que escribí yo cuando me dediqué a escribir para la gente, describe precisamente los narcisistas y los sociópatas. Y son ¿por qué lo escribí? Porque resulta que yo recibía en mi consulta y sigo recibiendo las víctimas de los narcisistas y de los sociópatas. ¿Pero también reciben narcisistas o sociópatas? ¿O ellos no van a consulta? Ellos nunca van a consulta porque ellos están perfectamente bien. Yo no soy el problema. Negación. Ese es el mecanismo de defensa número 1. El más patológico de todos los mecanismos de defensa es la negación. Yo no estoy enfermo, el enfermo es usted. Proyección. Negación, proyección. Y con este tándem se la pasan sobreviviendo en todas las aguas por alborotadas que estén. Quiero terminar esta muy interesante entrevista con el doctor Clement haciendo una pregunta un poco sobre Cali, no sobre el alcalde porque no me va a contestar, no, sino sobre los caleños. Se dice que Cali es una ciudad violenta porque los caleños tenemos un gen violento, una condición de violencia. ¿Usted cree que eso es así? No, yo no creo que podamos decir eso de los caleños. Yo creo que hay elementos de violencia en Colombia que son difíciles de identificar en sus orígenes y que... ¿Pero usted diría que los colombianos somos más violentos que otras sociedades? Pues yo pensaría que sí. Yo creo que cuando uno pasa la frontera de Colombia y va a Panamá, uno siente que hay una situación distinta a cuando Panamá pertenecía a Colombia en algún momento. Y uno va al Ecuador y uno no siente la agresividad o la violencia que se siente en este medio. Con eso no quiero decirle que per se
el colombiano sea violento. Yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos son gente muy, muy buena, pero hay un grupo muy pequeño, pero que hace mucho ruido, que ha crecido en los últimos 40 años al lomo del narcotráfico, que ha realmente hecho una caja de resonancia al respecto de la violencia en todas sus formas. Dicen, he escuchado mucho decir, doctor Climent, que si bien los grandes carteles del narcotráfico desaparecieron, en Cali quedó instalada una cultura del narcotráfico, un comportamiento cultural de traqueto, por decirlo de alguna manera. ¿Usted cree que es así? Pues yo no he estudiado el caso muy bien, pero lo que vimos hace 40 años cuando comenzó el imperio de los Rodríguez en Cali, es que ellos fueron capaces de permear la sociedad total hasta sus raíces, en todos los campos del funcionamiento de la ciudad. Y eso quedó ahí. Eso nunca se modificó. De alguna manera se ha ido enriqueciendo, si podemos utilizar ese término, y se ha ido perfeccionando. Y ahora tenemos carteles mexicanos que han ido agravando esta situación. Este tema de la cultura del dinero fácil, de enriquecerse rápidamente, eso en Cali, en mucha gente existe todavía. Y facilita muchas condiciones de... Sí, pero no solo en Cali, no solo en Cali. Vaya usted a Cartagena y mire usted las construcciones de Cartagena y mire usted la riqueza súbita, sospechosamente súbita de muchas empresas. Entonces yo creo que hay mucho de eso, pero no solo en Cali. Bueno, yo le quiero agradecer al doctor Climent, aunque no me quiso contestar de Petro, ni de Benedetti, ni de nada de eso. No, Dios me libre. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Les recomiendo de verdad el libro La Depresión. Una cuña. El 15 de junio, en el Hotel Spiwak, a las 7 de la noche, vamos a hacer el lanzamiento de este libro que tiene aquí mi querido Diego. Lo vamos a hacer a las 7 de la noche en el Hotel Spiwak. Están todos invitados. Bueno, muy bien. Doctor Climent, muchas gracias. A usted, mi querido Diego. Y a ustedes, muchas gracias por estar en este programa, por el acompañamiento que le han hecho a este programa, por la forma como lo han recibido. Y bueno, dentro de 8 días tendremos a un personaje totalmente diferente aquí, en Al Banquillo con Martillo.